Hola, buenos días. Estamos de nuevo con la doctora Marion Divauchel. Para quien no la conozca, una breve presentación. Es doctora en Filosofía y Letras y licenciada en Historia de las Religiones por la Sorbona. Ha publicado un buen número de libros sobre Oriente y el cristianismo. Ha impartido recientemente cursos sobre antropología religiosa y, de hecho, está actualmente dando cursos sobre helenismo y orientalismo en su nueva plataforma Credan. Buenos días, doctora. Buenos días. Explíquenos, por favor, un poco qué es Credan, por qué y para qué nace. Credant es un círculo de investigación y de enseñanza. Y es un proyecto que yo tenía y que yo llevaba desde años, pero que nunca he podido concretizar aquí en Francia. Y entonces los alias, el azar, hizo que encontré un sacerdote de Argentina o de Sudamérica. Era de Argentina, pero estaba entonces en Panamá, luego se fue en otro sitio, un misionario. Y entonces con él empezamos a organizar sesiones acerca de temas que nos parecían importantes para la historia, para los cristianos, en cuanto a la historia del cristianismo. Y empezamos así los caminos del apóstol Santo Tomás, de Tomás apóstol. Entonces luego, bueno, las cosas cambiaron, pero teníamos un público aparentemente interesado, entonces eh, um, estuvimos de acuerdo para lanzar algo que sea nuestro, realmente nuestro, y donde podamos iniciar cursos con la más libertad posible, ya que el sitio, la plataforma es nuestra, entonces nosotros somos libres de proponer lo que pensamos bueno, interesante, etc. Y entonces así nació Credant, tres medio locos, una francesa, un argentino y un español de Barcelona. Y entonces juntamos nuestras competencias distintas y hemos fundado Credant, un círculo dematerializado. No hay centro, no hay un lugar físico, sino un espacio donde podemos ofrecer cursos que no se hallan en ningún otro sitio. Hablando de estos cursos y de toda su obra en general, el helenismo y la enculturación helenística tienen mucha presencia en todos sus trabajos. Entonces, ¿por qué esta insistencia en el helenismo y en la enculturación? Para dos razones. La primera es que ese helenismo ha contado mucho en nuestra historia, en la historia cultural de Europa, pero también en la historia religiosa. Y me he dado cuenta que ese helenismo está fundiendo en la cultura francesa. Incluso está casi destrozado. Ya no hay esa cultura clásica que era una especie de residuo de lo que llamamos el helenismo. Y el helenismo está vinculado con una cosa que tiene una gran importancia en nuestra historia religiosa, no solamente cultural, sino religiosa, que es la inculturación helenística. Y esa inculturación helenística, hay un papa que insistió muchísimo sobre ella, es el papa Benito XVI. Y tenía una gran tristeza de ver que esa inculturación helenística, que tuvo tanta importancia en la manera en la cual el cristianismo entró en la historia de los hombres, está ahora pisoteado, despreciado también, y hasta en la cultura francesa, y me parece también en la cultura europea destrozado. Incluso en América, por ejemplo, están quitando la enseñanza del latín y del griego en las universidades. Eso es un señal fuerte, que es un rechazo de todo una parte de la historia cultural. Entonces, si algún día todo eso tiene que
estar desdibujado, destrozado de nuestras enseñanzas. Entonces tiene que haber lugares donde queda algo y donde se puede buscar de nuevo una cultura que ya no se transmite, porque la verdad es que esa cultura helenística ya no se transmite. Eso es la primera razón. La segunda razón es que no se puede entender algo que yo llamé la inculturación eurasiática si no hay la idea que hubo una inculturación helenística. ¿Cómo se puede entender algo tan nuevo como la idea que hubo también una inculturación cristiana por otra parte, por la otra parte del Éufrates hasta China, si no se sabe que hubo una cultura griega y latina en la cual el cristianismo fue hurcando su sillón en la historia? Y esas son las dos razones de la importancia de la, no realmente de la idea de la inculturación, sino de la idea que el cristianismo penetra en la historia a través de las culturas de los hombres. Y eso me parece que el Papa de hoy, Francisco, lo tiene bien en la mente. No estoy segura de su espíritu, del espíritu en lo cual lo tiene planteado, pero tiene razón. El cristianismo entra en el mundo a través de la cultura en las cuales los hombres nacen y crecen. Y la primera cultura en la cual el cristianismo entró es sencillamente la cultura judía. Por una parte hubo la cultura judía y por otra parte una cultura de lo que se llamó después la gentilidad. Entonces, por las dos partes, el cristianismo entró. Y bueno, parte de los judíos aceptaron que el Mesías esperado fuera Jesús y otra parte sigue esperando el Mesías. Pero por otra parte, hay culturas que no son culturas judías que recibieron el anuncio, la idea de un Jesús, Cristo, Redentor, etc. Y entonces esto se llama una inculturación y eso pasó esencialmente por cosas de la historia, sencillamente. Eso pasó porque hubo una importancia grande del mundo romano. Y el mundo romano fue un gran imperio que duró, y en ese imperio, entonces unificado, entonces el cristianismo pudo desarrollarse. Por la parte que se llama hoy Europa, por una otra parte que se llama Oriente, porque hubo un Oriente romano, y más lejano aún en toda Asia, o sea, en los distintos orientes que van a lo largo de ese inmenso continente que es Asia. Entonces, nosotros no conocemos casi nada de la historia de Eurasia. Hay que meterse al trabajo. Hay que empezar a interesarse a qué pasó por el otro lado de Éufrates y cuáles son las investigaciones nuevas hay, y esas investigaciones nuevas se desarrollan en un medio que es un medio secularizado. Entonces, en la esfera religiosa cristiana hay una ignorancia inmensa de todas esas investigaciones nuevas sobre la Bactrián, sobre los antiguos reinos, sobre el oriente helenizado, etc. Y sobre también el budismo. Entonces, todo eso es perfectamente desconocido y hay que empezar a trabajar. Lo que conocemos suele ser ideas comunes que se contan, cuentos azules que se repiten en las reuniones mundanas.
Es otro tema muy interesante, cómo llegó este cristianismo que nos estaba explicando a Oriente. Mucha gente cree que el cristianismo llegó a Oriente muy tarde, que llegó a China, Japón muy tarde. Sin embargo, sus estudios demuestran que el cristianismo llegó al contrario muy pronto a Oriente, como mínimo al Próximo y Medio Oriente. Muy temprano, desde los primeros siglos. Lo que pasa es que uh, frente a una historia griega y romana, europeana, donde las discontinuidades existen, pero no son tan enormes como por el otro lado en Oriente. En Oriente, todo lo contrario, hubo discontinuidades. Entonces, en el siglo VIII vino los guerreros de Mahoma. Y entonces eso fue una tragedia. Separaron en Francia, Charles Martel paró los musulmanes a Poitiers. Eso ya no se cuenta en las escuelas. Cuando nosotros éramos pequeños, eso lo aprendimos. Charles Martel a fait reculer, hizo que los musulmanes se fueran, sí. Y en España hubo lo que se llama la Reconquista, pero en Oriente Don Pelayo. sí, hubo una dominación, unas destrucciones terribles, tremendas. Entonces, y hubo también una dominación cultural, o sea que cuando los hombres de Mahoma se impusieron en las grandes partes de Oriente, las partes significativas y las partes ricas. Entonces destruyeron la cultura que estaba antes, la cultura persa, la cultura de los pueblos que estaban antes, y la cultura de los pueblos, de los cristianos que hablaban arameo, o sea, la cultura siríaca. Y entonces, toda esa cultura, primero la destruyen, después empiezan a pensar de nuevo y se dice, oh, pero la cultura es importante, es algo importante. Entonces, recogen lo que queda, pero lo que queda hacen que se traduzca en árabe. Entonces, hubo así la idea, el prejuicio de una ciencia árabe. Esa ciencia árabe no es ninguna ciencia árabe, sino la ciencia de los griegos traducida por los siríacos y los persas, y entonces que vino en Occidente. No hay ninguna translación sindí, pese a lo que cuentan aquí en Francia todos los que van contando los chistes acerca de eso, de una gran cultura árabe o de un mito de Al-Andalus. Al-Andalus no es ningún apogeo, no, es sencillamente el canto final de una gran cultura que va muriendo, y como este pavo, no un pavo, este ave que canta cuando muere, le chant du cygne, el canto final Del cisne. del cisne, es un canto del cisne, y después esa cultura murió. A pesar de Entonces, todos estos problemas. todo eso hay que darlo a conocer, hay que presentarlo, hay que ofrecer también nuevos campos de investigaciones. Me parece que es importante ofrecer nuevos campos de investigación, porque cuando se va investigando y mirando lo que se va escribiendo por todas partes, es estéril, es de una esterilidad es espantosa, tremenda, que va agotando el alma. Entonces hay que proponer nuevos campos, y los campos son inmensos, realmente. Y a Yo pesar de todos solamente lo que estos. hago es abrir puertas, perdón. Cierto, no, al contrario. A pesar de todos estos problemas que causaron las invasiones musulmanas, de toda esta separación, de alguna manera, ¿se puede decir que hubo algún tipo de influencia ya desde el principio del mundo helénico en el asiático y viceversa? Sí, 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 y
más y más hay investigación acerca de lo que, lo que un investigador francés llamó el Oriente helenizado. Hubo un Oriente helenizado, un Oriente que conoció la cultura griega y hay, por ejemplo, una ciudad que se llama Ai-Khanum. Ai-Khanum es una ciudad griega en un sitio esencialmente de la India del noroeste, o sea, un sitio donde hay distintas influencias. Y también hay que conocerla. Eso me parece importante y voy a darle un ejemplo. Una vez estaba en la misa y era la misa de catecumen, Sí, sí, gente los recientemente. catecúmenos. Sí. Entonces hubo uno de esos catecumen que fue a leer el texto y era Pentecot, era el día de Pentecot. Y entonces era ese texto cuando se da la lista, el listing de todos los pueblos, les perses, les elamites, etc. Pues este chico, recientemente cristianizado, recientemente convertido al cristianismo, recientemente bautizado, entonces no fue capaz de leer correctamente los nombres de los pueblos. Claro. Eso me pareció algo increíble. Eso significaba que no tenía ni la más mínima idea de los pueblos que estaban presentes cuando el espíritu y las lenguas de fuego bajaron sobre el coco de los apóstoles. Esto me parece increíble. Entonces, la primera cosa es dar a conocer los pueblos de la antigüedad y la antigüedad bíblica también, que la mayoría de la gente ignoran cuando van a leer la primera lectura, y que hay nombres bíblicos, la mayoría de la gente no sabe leerlos. Y bueno, como se dice, y vacilan y esperan, es insoportable que no sepan leer la palabra de Dios. Y por eso la iglesia suele nombrar, suele decidir y preparar gente que llamamos lectores, son lectores que saben leer, que van a leer, saben leer, saben primeramente pronunciar con una voz fuerte, clara, la palabra, y después cuando leen se ve que saben lo que están leyendo y que lo entienden. Bien, entonces eso me parece importante, dar a conocer el mundo antiguo en lo cual los apóstoles empezaron su trabajo, y no solamente la cuenca mediterránea. Nosotros la cuenca mediterránea la conocemos bastante bien, pero por el otro lado, bueno, sí, un poco el Tigre, el Éufrates, pero nada más. Y después cuando se aleja, entonces estamos de una ignorancia inmensa. Y ya no se puede imaginar que ha sido o hubiera sido posible que los apóstoles hayan sido hasta India e incluso hasta China. No se puede imaginar. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se dice que son cuentos azules, hagiografía, que son Las leyendas de los santos. leyendas piadosas, les pieuses légendes, como decimos en francés. Y entonces esto significa que no se puede considerar en la historiografía. Y la historia está hecha también de la cosa historiográfica, y por eso tiene que alcanzar una cierta dignidad. Y entonces se rehúsa esa dignidad cuando se dice son piadosas leyendas. Pues no, no son piadosas leyendas, aunque pues se puede que haya leyendas también. Por ejemplo, es un ejemplo que me vino muy tarde y lo añoro. Santa Marta. Marta existe, lo dicen en el Evangelio, entonces no se puede dudar de la existencia de Santa Marta. Igual que no se puede dudar de la existencia de María. Pero en Provenza hay un cuento, una leyenda que dice que Santa Marta ha domado un monstruo que llamamos la Tarasque.
un monstruo que a veces se representa como una especie de hidra, como hay la hidra en Grecia, entonces es una especie de hidra. Bueno, ok, de acuerdo, es una leyenda, pero eso no impide que Santa Marta esté en el Evangelio y que realmente su existencia esté comprobada. O si no está comprobada, entonces no existieron Pedro, Lázaro y todos los demás. Entonces, bueno, hay que volverse budista o musulmán, no hay que quedarse en la iglesia. La gente que dice eso no tiene, no tiene nada que hacer en las parroquias, que se vayan a adorar otros. Hay que aceptar un mínimo y saber que a lo largo de la historia, bueno, se van contando, van embelezando, la gente ama. Y en las campañas francesas, cuando no había la televisión, bueno, ¿qué hacían? Contaban cuentos, contaban historias, y había historias que tenían huellas de la religión de esa gente, que era el cristianismo. Entonces hubo Santa Marta y su Tarasque. Y entonces igual con Santo Tomás. Santo Tomás, bueno, hubo leyendas de Santo Tomás en distintas partes. Esto no impide que hay monedas, que hay huellas historiográficas de la evangelización, simplemente todos esos descubrimientos vinieron tarde, son hace poco tiempo, y para entrar en la episteme eclesial también, eclesiástica, resulta difícil porque a lo largo de los siglos, y peculiarmente en el siglo XIX, hubo una gran escuela alemana del historicismo crítico, y eso impuso sus temas, sus certidumbres, y la certeza que el Evangelio había estado escrito en griego. Bueno, eran judíos, hablaban arameo, pero escribieron el Evangelio en griego. Eso es una tontería, una bobada, carabistouille, decimos en francés. Pero esto vino acompañado de muchos libros, de investigaciones y de la crítica de las fuentes. Y entonces todo eso se impuso y vino en Francia, y el gran racionalismo impuso todas esas ideas y apartó la posibilidad que la mente pueda concebir que en el primer siglo, sí, que lo que celebramos y que lo que se celebra en los conventos cuando rezan las monjas y los sacerdotes, bueno, pues hay solemnidades, y a veces hay solemnidades, y hay una solemnidad para Santo Tomás, y entonces se dice, Santo Tomás se dice que va hasta la India, etc. Entonces se dice, la iglesia guarda la memoria religiosa, pero no lo cree. Cuando sale de la iglesia, del lugar físico de la iglesia, cuando sale de la iglesia, entonces ya, bueno, cree otra cosa. Ya no lo cree. Es como si fuéramos esquizofrénicos. Esto es esquizofrenia, sencillamente. Bueno, hay que dejar de ser esquizofrénico y hay que examinar. Empecemos por examinar, y eso es lo que yo intento y propongo. Fue precisamente esta escuela de racionalismo alemán la que quizá en el siglo XIX, precisamente en ese momento, fue la que quedó completamente fascinada, completamente hechizada, y con ella después toda Europa por este redescubrimiento del orientalismo, de toda la leyenda de Buda, de toda la historia, de todas estas cosas. ¿Cómo pudo ser que calara tan hondo, que de repente descubrían esto y quedaran tan fascinados? Porque ya, bueno, yo pienso que yo no lo he hecho, pero hay que hacerlo, hay que examinar el peso
Es un chisme, no sé cómo decir, de la separación entre el mundo protestante y el mundo católico. Eso jugó mucho, pesó mucho en nuestra historia religiosa. Y entonces hay un odio inconsciente de yo mismo, eso espero, un odio del mundo protestante hacia el mundo católico, del mundo protestante, del mundo intelectual protestante, hay realmente un deseo de destrozar el catolicismo. Y los protestantes ya no creen en la presencia real del Señor. Eso es un problema. Bueno, hay que examinar la fe de nuestros brother, Hermanos, de nuestros hermanos, hermanos, sí, de sí. nuestros hermanos, son hermanos. Hermanos separados, como ha Protesta- venido diciendo la Iglesia estos sí, últimos tiempos. sí, son hermanos separados, pero hermanos, pero su fe no es exactamente la misma que la nuestra. Ya no creen en la transubstanciación, ya no creen tampoco en la Virgen, pero más allá de esa, creer o no en la Virgen, no creen que la Virgen haya podido concebir Dios en su carne santa y que la Virgen esté santa desde el principio. Esto no lo pueden concebir. Entonces hay toda una parte de nuestra fe que está apartada. Y entonces me parece que hay inevitablemente una antipatía hacia el catolicismo de los protestantes. Yo he visto muchos artículos donde se puede oler, no se dice, pero se huele. Se huele se huele la intención escondida. Y la intención escondida a menudo es una intención que quiere, que va contra la Iglesia Católica. Es un Y resentimiento oculto. sí, sí, es oculto, pero sí, habría una tesis que escribir sobre la manera de escribir, porque se huele, tal vez, pero hay realmente cosas en el estilo, cosas en la manera de decir o de insinuar, de insinuar. Bueno, pero ese Es una trabajo yo no lo he hecho, pero yo pienso que eso sería realmente muy interesante. Bueno, eso no haría, bueno, eso no daría fraternidad entre católicos y protestantes. Esto evidentemente es un problema, pero ¿qué queremos? ¿La verdad? ¿O hacer amigos con los que nos rodean? Entonces hay la verdad y bueno, hay los hermanos y a menudo los hermanos se vuelven enemigos. Las Lo ideal, guerras, claro, lo ideal sería conseguir las dos cosas, pero eso es muy complicado. es muy complicado, difícil. De todas formas, no se puede renunciar a la verdad para no ofender a nuestros hermanos. No se puede renunciar a la verdad porque vamos a enfadar a los musulmanes o a los budistas. No, no se puede. No van a querernos porque decimos cosas desagradables. Bueno, pues así es. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Hay que estar un poco fuerte y aceptar que no nos quieran porque no decimos cosas agradables sobre su religión. Yo no digo cosas agradables. Yo no digo cosas agradables también sobre los orientalistas franceses. Incluso gente simpáticos con los cuales yo he podido tener amistad. Bueno, incluso yo he sentido pero no puede ser, pero ¿cómo puedes decir eso? Se siente una forma de odio del catolicismo. Y Porque ese odio se esconde bajo la cara de
la ciencia orientalista, o sea, todo lo que se sabe sobre el Oriente. Pero cuando se raspe un poco, entonces se puede notar que hay un verdadero desprecio del catolicismo. Y, por ejemplo, en el siglo XIX y XX, en el siglo XX sobre todo, entonces había una inteligencia francesa que ya no creía en Dios, era católica de tradición, como se dice, hay católicos de tradición, nacen católicos, no hay ninguna razón de cambiar de religión, entonces siguen bautizados y en un medio que es un medio católico, pero ya no creen. Y todos los orientalistas del siglo XX que se interesaron al budismo, se puede ver que se desinteresan del cristianismo porque lo desprecian. Y como desprecian el cristianismo, pero necesitan algo, si no una creencia en Dios, necesitan algo que gira en torno a Dios o a la religión. Entonces fue el budismo, fue así que el budismo volvió una especie de centro del orientalismo francés. En Alemania no. En Alemania siguieron interesándose en el hinduismo y en el budismo también, pero en el hinduismo. Mientras en Francia fue el budismo que bueno, así la mente quedó casi enloquecida del budismo. Realmente hubo algo realmente especial que yo no me explico del todo. La verdad es que yo no me lo explico del todo. Pero eso me parece que es un principio de una apostasía. Tiene que ver el racionalismo alemán, de algunas escuelas filosóficas, y bueno, y también quizá esa pérdida de valores en general, que ha hecho que muchos países de Occidente se volvieran hacia ese tipo de espiritualidad, pero exenta de religión, exenta de forma y exenta también pues, de la idea de un Dios único y de muchas otras cosas. ¿Cuáles son estas razones? ¿Realmente es solamente falta de valores y solamente un racionalismo? No, eso es al final del siglo XX y desde 20, 30 años. Me parece que no vino antes. Antes era el budismo era conocido de un círculo bastante grande, pero de un círculo y sobre todo de un círculo de orientalistas. Y entonces esos orientalistas, por ejemplo, no les interesaba realmente antropológicamente la religión del budismo. Eso no les interesaba. Lo que les interesaba era cosas realmente de eruditos, cosas de erudición pura. ¿Habló el Buda en sánscrito o habló en Pali? Pero el Pali era del Magadha o era de otro, de atrás. Cosas así, cosas muy eruditas. ¿Por qué? Porque así imponían realmente una disciplina nueva, imponían una esfera nueva, imponían una ciencia orientalista, porque ellos querían una ciencia orientalista. Entonces había dos columnas, la filología, que volvió después la lingüística, y más tarde, o más o menos en lo mismo tiempo, la cosa erudita. O sea, por ejemplo, en Francia los budólogos hablaban o conocían el sánscrito. Entonces habían hecho una tesis sobre el sánscrito, el idioma sánscrito, y por supuesto que se presentaban como expertos en los idiomas de la India, o sea, el sánscrito o el pali, etc. Entonces habían
ese vestido de la erudición. Y la erudición era también sobre lo cual se ponía su legitimidad científica. Querían legitimidad científica. Y la legitimidad científica, la filología lingüística, filología después lingüística, y el manto, lo que rodea de la erudición. Y eso construyó realmente sino una ciencia orientalista, por lo menos una institución que ahora en Francia está muriendo, pero que sigue existiendo, con lugares físicos bastante prestigiosos, como que Conti, me parece que está que Conti, la Academia de las Bellas Artes, y etcétera, academias prestigiosas, pero efectivamente prestigiosas, porque son instituciones, porque se habla con una cierta solemnidad, pero de hecho no se produce casi nada nuevo. Siguen estudiando las mismas cosas, siguen anclados de alguna manera. Exacto, siguiendo produciendo erudición vana. Claro. Bueno, eso es por eso que Credant existe. Aquí, bien, hay gente un poco erudita porque es necesario, pero no es fundado sobre la erudición. Es fundado sobre la búsqueda de la verdad, o de algo verdad, o que nos parece verdad, y algo que puedan alimentar los cristianos y dar a conocer mejor a los cristianos, que si les interesa, hechos esenciales de su historia y conocimientos en los cuales me parecen que no alcanzan generalmente. Que yo he visto mucho en internet, lo que veo es bastante pobre. La verdad es que lo que se produce es pobre. Y de poca calidad en muchos casos. Lo poco que se produce son cosas o bien que ya bien sabidas por todo el mundo, o en cambio cosas, bueno, teorías que quizás tampoco llevan a ninguna parte. Sí. Además hay una cosa muy importante sobre la cual hay que insistir, es que cuando el Señor pasa 40 días en el desierto sin comer, sin beber, después de sus tentaciones, sí, y es durante esa temporada de ayuno. Entonces, cuando todo eso se acabó, estaba con los animales, con las bestias, los animales, estaba con los animales y los ángeles les servían. Los ángeles les servían. Eso significa algo muy importante, que la espiritualidad no tiene que estar exaltada. Los ángeles son las figuras de la inspiración y de algo espiritual, del mundo de los aires, o sea que es el mundo de los espíritus y de la espiritualidad. Entonces, servía al Cristo, los ángeles nos sirven. La espiritualidad budista es exaltada y nosotros somos tan pobres de contenidos a proponer como alimento a nuestra razón, que vamos siempre dando más y más fuerza y más importancia a la cosa espiritual. Bueno, la cosa espiritual, esto no significa nada. La espiritualidad son los ángeles están para guiarnos, para quitar las piedras de nuestros caminos y para servirnos. Entonces, que nos sirvan, pero lo quieren.
Entonces, esto es importante porque hoy en las iglesias viene algo, sino el budismo, algo budizante, algo budizante que tiene algo que ver con el budismo y su espiritualidad. Entonces, la espiritualidad budista está, pero exaltada en un nivel, con una fuerza increíble. Es cierto. En muchos casos hemos visto, por ejemplo, como dentro del mismo cristianismo concretamente del catolicismo, mucha gente incluso pues consume y busca cosas como el tarot de los ángeles, por ejemplo. Que son ya cosas, o sea, es incluir el tarot, que al fin y al cabo es un tipo de adivinación, junto con además los ángeles, que es una figura ya, es esa espiritualidad exaltada, o sea, decir los ángeles pueden comunicarse conmigo, decirme mi destino, yo echo las cartas, invoco a los ángeles, todo esto son creencias completamente... Todo esto son prácticas condenadas y condenadas justamente por la Iglesia, y son prácticas de divinaciones. Consiste en adivinar el futuro o lo que somos en lo hondo, si se puede alcanzar, no se puede. Lo que somos lo descubrimos haciendo el camino. Entonces hay que avanzar. Si se quiere descubrir uno lo que es, adelante, porque así se descubrirá. Adelante, trabajando, equivocándose, empezando de nuevo. Así se vive y así se tiene que vivir. Hay que decirlo a los jóvenes. Y por supuesto que hay que rezar, pero si no tienes vocación de monje o de monjas, entonces tienes que buscar tu camino. Y esto forma parte de la antropología cristiana propiamente dicha, es buscar Sí, el papel del hombre en la religión, el papel del ser humano en la religión. Sí. Hay algo que se tiene que cumplir. La naturaleza humana es algo que se tiene que cumplir. Nacimos incompleto, nacimos pequeños, necesitamos cuidados y entonces somos inaccomplis. Entonces hay algo que tenemos que cumplir y tenemos toda una vida para cumplirlo. Y eso es un destino humano con algo que se llama la naturaleza humana, y la naturaleza humana tiene un programa, tiene un resorte, y este resorte es que va buscando Dios, quiere conocer a Dios. Hay dos formas de conocer a Dios: con la inteligencia, la razón, y con el amor, con la experiencia de que los místicos nos enseñan, que es la experiencia de amar. Pero también hay que entender, el hombre está hecho para entender algo de Dios. No es solamente hecho para querer, sino queremos muchas cosas, queremos el chocolate, etc. Entonces, querer no significa nada o muy poca cosa. Entonces hay que volver a interrogar los conceptos que utilizamos para la pastoral. Hay que querer, sí, pero querer, ¿esto qué significa? Yo tengo una forma de querer que es, yo busco soluciones. Cuando la gente viene con problemas, yo voy buscando soluciones. Yo propongo soluciones y al cabo me suelo darme cuenta que la gente no le importa la solución, lo que quiere es quejarse. Bueno, es que yo lo entiendo. Si la gente viene a quejarse y me dice, hay problema, de acuerdo, vale, entonces buscamos una solución. Seguramente hay. Claro. Y es una forma de querer. Otra forma de querer es escuchar a la gente quejarse, que suele quejarse sin pararse. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos escuchando, perdiendo el tiempo?
eso es muy difícil. Bueno, todo eso, cada uno tiene que enfrentarse con eso que es la relación al otro. Bueno, entonces la iglesia sería grata de dejarnos tranquilos con eso del amor y de hablarnos un poquitín más de eso de entender a la cosa divina, porque eso es su trabajo. Alimentar nuestra inteligencia con esa cosa divina, con esa cosa del saber, del saber vinculado con Dios. Es que sabemos muy poco de Dios, pero sabemos cosas de Dios. Hay gente que sabe de Dios, que son los místicos, tienen una experiencia, entonces por eso les escuchamos, y hay los doctores de la iglesia, entonces hay un tesoro increíble acumulado a lo largo de la historia de la iglesia y que por supuesto que está para los cristianos. Hay que también repetirlo. Todo eso es para nosotros y no es, y eso es mucho y es muchísimo más que, que todos los cuentos espirituales del budismo o todos los Coranes de la tierra. Y hay uno. Porque realmente, precisamente en esas dos religiones, tanto en la islámica como en la budista, a pesar de todas sus diferencias, no existe una búsqueda de Dios, no existe una comprensión, un intento de comprensión de Dios. En el budismo, evidentemente, se supone que no adoran a ningún Dios, en el Islam es sumisión a Dios, pero no buscan entenderle. No hay una antropología, entonces, que se puede, una antropología budista, una antropología islámica, no existe esto. Existe, me parece, porque yo pienso que no se puede elaborar una religión sin que haya algo de antropológico. O sea que hay rasgos antropológicos, hay invariantes. Me imagino que habrá la palabra en castellano, invariant, o sea, rasgos permanentes. Por ejemplo, hay un rasgo permanente, un rasgo antropológico religioso es el ritual. Cuando hay una religión, hay un ritual. Y hay gente para hacer ese ritual justo. Donde hay una religión, hay gente que conocen más o menos la doctrina y que son capaces de transmitirla o de decirla. Entonces hay gente calificados sobre la palabra, sobre la palabra sagrada. Bueno, nosotros tenemos, los sacerdotes son los servidores de la palabra. Los obispos son los servidores de la palabra, no son servidores del Estado ni de los ni de nadie, son servidores de la palabra. Esto significa que esa palabra tienen que transmitirla correctamente, tienen que desarrollarla, tienen que interpretarla. Es su papel esencial. Es su papel esencial. No es la gestión de una parroquia o de un diócesis. Son servidores de la palabra. Habría que decirlo un poquitín más a menudo y un poquitín más fuerte para que lo oigan nuestros queridos obispos franceses que han pedido el rapport Sauvé. Es otro gran problema, otro gran tema de actualidad, este informe, este rapport que ha salido, que ha aparecido en Francia y que ha sido, en opinión de muchos, muy manipulado. Es una manipulación, El rapport Sauvé han conseguido 303.000 culpables a partir de 3.000 correos y 238, algo por el estilo, entrevistas. ¿Cómo consiguieron lo demás? Claro. ¿Cómo consiguieron lo demás? Han multiplicado al tum, como se dice, al tum tum. Sí, sí, sí. Sí, al tum tum. Bueno, entonces eso es una mentira. Yo lo dije y lo escribí. Y eso es una
bueno, nuestros obispos son traidores porque son ellos que comanditaron ese rapport a los propios enemigos de la Iglesia. Madame Bajos es una enemiga de la Iglesia, va diciendo a los parientes, a los padres y madres, que no tienen que estar inquietos cuando su progenitura, cuando sus hijos, hijas, ven pornografía. Y esa mujer escribe, no ha dirigido, sino ha coordinado, a jugar un papel muy importante en ese rapport. Eso es increíble. Y que Es decir, que una persona que aconseja a los padres que no se preocupen porque sus hijos aún menores vean pornografía, ha participado, ha coordinado un informe contra la pedofilia. Sí, Madame Bajos, contra la pedofilia. Entonces, ¿qué es eso? Claro. Todo eso es una manipulación ideológica. Con la complicidad de nuestros obispos, o sea que son traidores, son Judas. Los obispos de Francia es la cara de Judas hoy. Yo lo dije, lo escribí, está en distintos sitios, firmo e insisto. Esto es insoportable. Precisamente que hayan sido pues, las personas, los obispos que tendrían que haber, sí, con toda claridad y toda transparencia, pero haber defendido más pues un informe más neutral, precisamente, un informe más verídico. Exactamente. Y además, si se tiene que hacer un rapport, muy bien, pero la primera cosa antes de condenar, en nuestro sistema de justicia, hay que examinar con mucho cuidado los testigos. El testimonio del testigo, testimonio de la persona, de la víctima, por supuesto que tiene gran dignidad, pero de la misma manera que hay que verificar que hay un culpable, hay que verificar que hay también una víctima. La víctima tiene que probar y el culpable tiene que también estar establecido. La culpabilidad tiene que estar establecido correctamente según protocolos de justicia. Eso no he visto nada en ese rapport. Entonces hay que olvidar todo eso y olvidarse de esa página triste y negra de nuestra historia eclesial. Antes comentaba que los eclesiásticos son los guardianes de la palabra y por tanto también de la liturgia, del ritual, Los servidores. los servidores Por de ser esa, servidores. de esa liturgia y de ese ritual. Es importante el ritual. Hay muchos cristianos que dicen yo soy cristiano libre o yo soy católico, pero por tradición yo no sigo los rituales, no sigo las formas. La liturgia no importa, importa el espíritu. ¿Qué le respondería a estos cristianos que se alejan tanto del ritual, de la liturgia y por tanto... Lo que dice Vaticano, me parece que es Vaticano II, Vaticano II, dice que nadie, incluso incluso obispo, fuera un obispo mismo, nadie puede cambiar una sola palabra de la liturgia. Eso es decir, la importancia del ritual. Y la verdad es que, de hecho, el ritual es importante porque nos informa. Aunque no entendemos nada, nos informa. ¿Y porque nos informa? Es eficiente. Igual que la presencia sagrada del Cristo. Puede que haya gente que no entiende nada, no importa. Ça fait effet, actúa, ça agit, tiene un efecto. La confesión,
el sacerdote puede ser un criminal, pero cuando dice te absuelvo. Sí, te absolvo, es la gracia del Cristo. Porque Aunque, opera a través de ese sacerdote. exacto, No es él el que pero perdona. sí, no es el sacerdote, lo cual perdona, es el Cristo. Entonces es la gracia del Cristo que va hacia la fuerza propia del sacerdote, porque el sacerdote ha sido ordenado. Por eso es la fuerza de la ordenación. La ordenación es un sacramento muy importante, porque sin ese sacramento la potencia propia del Cristo no puede operar. Entonces hay que explicar eso a los cristianos. Esto No es lo que es sucede. mágico, no es magia, sino un acto operatoire que actúa. Claro. Le sacrement, c'est un acte qui opère ce qu'il signifie. Es un acto que opera, que actúa lo que significa. Esto es lo que no tienen los pastores de las distintas sectas cristianas. No hay una ordenación, por tanto no puede haber un sacramento tampoco de la reconciliación. No pueden otorgar perdón porque no hay ordenación. Y por eso no hay los protestantes no hay sacramentos. Claro. Es lógico, es lógico, es Sí, mera sí, sí. lógica. Entonces hay que explicar eso y por ejemplo hay que explicar que en todas las religiones hay esa intuición, hay esa antropología religiosa que quiere que haya un ritual y que ese ritual sea gente cualificada que está legitimada en actuarlo. Por ejemplo, en la India, no en el budismo, en la India, en el hinduismo hay dos clases de brahman. El rti es el que conoce el ritual y el otro sabe de memoria la palabra sagrada. Bueno, son dos cosas distintas, pero la más importante es el ritual justo. Eso nos informa sobre la importancia del ritual justo. Hay que ser un ritual justo o considerado como justo. Lo que pasa en nuestra iglesia con los que llamamos les tradis. Los tradis son los que dicen hay un ritual justo. El ritual justo es la misa, no me acuerdo cómo se llama. La misa tridentina, la misa... Sí, Voilà, claro. eso, la misa tridentina, eso es el ritual justo y por eso se crispan, están endurecidos alrededor de ese punto de la liturgia. No sé si tienen razón, pero nos informan de algo muy importante que es el ritual justo y me parece que no están completamente en falso. No están completamente en falso. Y Entonces ya... oui, porque es un punto antropológico. C'est un invariant. El ritual, donde hay una religión, hay un ritual, y ese ritual tiene que ser compartido. Entonces, ya para acabar, ¿cómo va a ayudar la antropología y la recuperación de todas estas cosas de cara a las próximas décadas, a los próximos años, a Occidente, a los países cristianos, a los países católicos? No lo sé. La verdad es que no lo sé. No lo sé porque me parece que nosotros los que vemos es como el Titanic, un naufrago. Europa está volviéndose loca. Tenemos leyes de muertes.
leyes que dan derecho a matar a los niños de pequeño, que no dan derecho a nacer, que van matando a los viejos, e incluso eutanasia para los niños. Son leyes de muerte. Lo que se llama el gran reset, la gran reprogramación, no me parece una idea loca, me parece que esta es algo que podemos empezar a ver plantearse en Europa. Me parece que no es ninguna idea loca. Entonces, yo no sé, a veces estoy pensando que se acabó, que es un combate perdido, pero es hasta el final. Hay que combatir hasta el final, porque no se sabe nunca, porque es posible que renazcan fuegos de foyer, pequeños sitios donde va a renacer una fe verdadera, un apetito de verdad, un afán de libertad, qué sé yo, no se sabe. Ese pequeño remanente del que habla la Biblia, quizás. Sí, hay que esperar. Esto es la esperanza temporal. Esto es mi esperanza temporal. Después hay la esperanza teológica. Bueno, el Cristo ha conquistado, ha vencido. Cristo es el gran ganador. La humanidad, eso es otra cosa. Pero Cristo ha gagné, il a vaincu. Y el que persevere hasta el final estará con él. De todo eso no tenemos que dudar. Pero hay la esperanza temporal y hay que distinguir las dos esperanzas. Hay la esperanza temporal y hay la esperanza teóloga. Bueno, espero que todos los cristianos tienen esa esperanza que es de teología con la caridad y la fe. Pero a mí lo que me preocupa desde bastante tiempo, porque he visto pocas cosas escritas sobre la esperanza temporal. Yo quisiera escribir algo sobre esa esperanza temporal, porque esa esperanza me parece fundamental. Y los cristianos que pasan de esa esperanza temporal me ponen nerviosa. No se puede pasar de esa esperanza temporal. La esperanza temporal, ¿qué es? Es gente que vive en sitios sin dignidad, como yo puedo ver en Camboya, en el pueblo donde he fundado un pequeño centro, niños nacidos y criados en casas que no son casas. Bueno, la esperanza temporal es la justicia para todos, una casa para todos, una casa correcta para todos, críos que no tengan hambre. Todo eso es la esperanza. La esperanza temporal me parece que es fundamentalmente algo con la justicia. Y entonces tenemos que trabajar en eso. Y en lo mismo tiempo, el Cristo lo dijo, bueno, los pobres tendréis pobres hasta el final del mundo. ¿Qué palabra más desesperante? Pues no es una palabra desesperante. Es una palabra realista porque así es. De la pobreza habrá hasta el final del mundo, porque así es el mundo, porque así son los hombres, tontos, cúpidos, mentirosos, etcétera. Así son los hombres. Bueno, pero hasta el final tenemos que luchar para que haya más justicia. Esto es la esperanza temporal. Muy bien, pues no se puede hablar únicamente de la esperanza y no se puede hablar únicamente a los que no son cristianos de la esperanza teologal, porque eso no lo entienden. Lo entenderán solamente si en lo mismo tiempo les decimos, pero nosotros lo que compartimos con vosotros es
el deseo de justicia, el deseo de compartir lo que tenemos, etc. Esto lo compartimos con vosotros y esto es nuestra esperanza común. Importante comenzar la apología y la evangelización desde esa esperanza común. Me parece. Y también esa esperanza común es un deseo de libertad. Y hay que decirles que ese deseo, esa aspiración a la libertad, eso es común a todos los hombres. Pero los cristianos tienen la libertad una libertad especial, que es la libertad de los niños de Dios, que es una libertad muy especial. Muy bien, pues creo que ha sido estupendo, muy interesante. Muchas gracias por su tiempo y por todo lo que nos ha dedicado. Gracias. Bueno, pues hasta aquí quedaría la entrevista. Bueno, bueno, Ricardo, tú cortas cuando yo paso, ¿eh? Está todo bien, está todo bien. Cuando Ya yo hablo de cosas políticamente no correctas, tú me cortas. Bueno, yo creo que ha sido muy oportuno, yo creo que ha estado muy bien y ¿Sí? como decíamos también ha formado parte de esa inspiración porque esto no estaba en el guión, esas preguntas no estaban sobre temas más actuales, más candentes, más políticos. El tema de Los Ángeles creo que tampoco estaba en el guión, yo creo que ha salido muy bien, bueno, yo creo que ha sido estupendo. Sí, sí, me parece, sí, porque eso de la espiritualidad exaltada, eso me parece muy importante. Y ese es un punto sobre lo cual yo quisiera insistir cuando yo trataré de la antropología bíblica y la antropología búdica. La antropología búdica es una exaltación tremenda y hasta un punto que no se puede imaginar de la espiritualidad. Y eso está entrando en nuestras iglesias. Y yo lo veo porque hace poco estuve mirando todas las congregaciones y comunidades que hay en el diócesis de Monseñor Rey, que es el diócesis de aquí de Toulon. Y miré cada descripción, ¿no? Describen los puntos especiales o las peculiaridades de su comunidad. Todos lo mismo sobre, no, nuestra espiritualidad es una espiritualidad sobre, con los pobres o con los, o somos muy ancianas, somos muy viejas, entonces ya no podemos movernos, etcétera, pero estamos aquí, etcétera. Claro. Bueno, entonces cogí el teléfono, hubo una, me pareció que había algo sobre los jóvenes. Entonces cogí el teléfono, llamé o mandé un mensaje, dejé mi teléfono y me llamó. Me parece que era un sacerdote. Entonces empezamos a hablar y yo le dije, bueno, yo estoy especialista de historia de las religiones y de la religión cristiana, conozco un poco antropológicamente, etc. Bueno, entonces al final, ¿qué me propone? Me propone venir a hablar de las espiritualidades. Yo les dije, pero todo el mundo conoce sobre las espiritualidades cristianas, todo el mundo, cada uno sabe que los doménicos suelen ser, por tradición, la inteligencia de la iglesia. Bueno, solían, yo dije solían, porque ahora la inteligencia ya queda poco. Y que los franciscanos son gente de la pobreza, etc. Todo el mundo sabe eso. ¿Qué pasa? Bueno, eso no les interesa saber más del budismo que está entrando en las escuelas. Y recientemente el sacerdote que yo encontré aquí en casa, que vino para Remy, estuvimos después tomando un café y hablando porque nos conocemos, y entonces me dijo, cuando marchaba, me dijo, yo no entiendo la indiferencia de los sacerdotes hacia las preocupaciones del pueblo francés, de las ovejas. Claro. Bueno,
son funcionarios. Los sacerdotes nuestros son funcionarios de la iglesia. Ce sont de Sí, no, vulgaires fonctionnaires. es una lástima. Eso es el desastre de la iglesia de hoy en Francia. Quieren descansar, eso es normal, vacaciones y todo eso. Bueno, tendrían que pensar primero en el estado de la iglesia, en la palabra, porque están al servicio de la palabra, y en sus ovejas y en el estado de la iglesia. Bueno, entonces hemos acabado.